Capítulo 15. La balanza de la justicia. Harry estaba un poco cansado y molesto por un tipo persistente llamado McClanahan que había intentado convencerlo de que no sabía cómo jugar al buscador correctamente. Wood le había dicho que había sido brillante, y así que no estaba dispuesto a escuchar a un fanfarrón que ni siquiera estaba en el equipo. Después de librarse de las garras del fanfarrón, tampoco había sido fácil abandonar la ruidosa sala común, aunque sus amigos conocían sus planes y trataron de ayudarlo a salir, todos los demás parecían querer hablar con él. Se preguntó amargamente dónde habían estado todos ellos el año pasado cuando necesitó apoyo con todo el asunto del heredero de Slytherin, ya que la mafia, incluso sus propios compañeros de casa, podían ser muy volubles. Los pasillos estaban sorprendentemente vacíos de gente, pero antes de que pudiera pensar por qué, rápidamente apartó eso y todas las demás distracciones de su mente mientras se acercaba a su habitación. Se había sentido un poco expuesto sin su capa, no tenía ganas de volver al dormitorio a buscarla ya que tenía prisa y trató de no pensar en eso, tenía mejores cosas en las que pensar. Cuando abrió la puerta, su novia le dedicó una sonrisa radiante y aliviada, y apenas había cerrado la puerta cuando ya tenía los brazos llenos de exuberancia de su novia. Ella lo abrazó con fuerza mientras él le devolvía el favor y luego se dieron un beso muy apasionado que le dejó la cabeza dando vueltas cuando finalmente se separaron para recuperar el aliento. Su novia se encargó de la seguridad de la habitación mientras él todavía intentaba recuperar el equilibrio. Un beso de Daphne era tan poderoso como un hechizo con Fundus en lo que a Harry respectaba. Sintió que había recuperado el rumbo cuando se sentaron, pero se quedó perplejo cuando ella sacó un pergamino en blanco. Ciertamente no los necesitaban mientras estuvieran juntos en persona. Finalmente entendió cuando Daphne comenzó a hablar. Padre quería confirmar cómo mataste al Dementor. Hizo una pausa con su pluma suspendida sobre el pergamino mientras lo miraba atentamente. Oh. La espada de Gryffindor apareció cuando la necesitaba otra vez y yo simplemente, la corté por la mitad, dijo Harry mientras imitaba un movimiento perezoso de espada con su mano derecha. Ella sonrió burlonamente ante su tímida forma de hablar y luego se concentró en el pergamino mientras comenzaba a escribir. Como él esperaba, no podía ver lo que estaba escribiendo. Ella lo miró detenidamente después de terminar y luego dijo: Sirius te está preguntando si realmente estás bien o solo estás fingiendo para poder parecer valiente frente a todas las chicas. Inicialmente frunció el ceño ante lo que había leído, pero luego le sonrió burlonamente y él resopló ante la diversión en sus ojos. Dile que estoy muy bien. Dile también que mi novia me protegí con su Patronus 13. Se vengó un poco cuando ella se sonrojó mientras escribía de nuevo. Cuando leyó la respuesta, frunció el ceño al ver el pergamino y resopló, lo que realmente hizo que Harry se preguntara qué estaba pasando. Ahora se aclaró la garganta, se puso su máscara de reina de hielo y dijo con voz monótona: Madre dice que no deberíamos celebrar demasiado y Sammy te manda saludos. Su voz mostró un poco más de animación en la segunda parte del mensaje, pero no parecía contenta. Harry no estaba seguro de qué decir, pero dijo: agradécele a Sammy de mi parte. En cuanto a tu madre, te dejaré que redactes ese mensaje. La diversión regresó a sus ojos cuando respondió: buen movimiento, Harry, eres un buen novio. Luego, ella le respondió con un mensaje y terminó de escribir lo que había escrito con un gesto elegante antes de guardar el pergamino, levantarse, caminar hasta su escritorio y sentarse en su regazo. Le dedicó una gran sonrisa antes de decir: entonces, comencemos esa celebración. Harry no estaba seguro de si la broma de su madre había inspirado la decisión de Daphne o no, pero ciertamente no iba a discutir con ella al respecto, así que sonrió y luego la besó con la intención de confundirla tanto como ella lo había hecho con él antes. Por mucho que a Dolores Umbridge le encantaría concentrarse en su proyecto de alto perfil de proteger Hogwarts y capturar a Black, que sin duda necesitaba atención después del supuesto fiasco durante el partido de Quidditch de ayer, tenía otras obligaciones. Eso fue especialmente cierto un lunes, ya que las cosas parecían acumularse en su bandeja de entrada durante el fin de semana. Para su disgusto, no solo tenía que hacer esto como parte de sus deberes, sino que también ocasionalmente se beneficiaba personalmente de alguna de las informaciones que llegaban a su escritorio, por lo que siempre se aseguraba de dedicarle la cantidad adecuada de tiempo. Llegó al paquete de notificaciones del Departamento de Cooperación Mágica Internacional y le hizo una mueca de desagrado. No le gustaban mucho los extranjeros ni sus ideas extrañas, pero aún así algo de esto podría serle útil, por lo que continuó con su proceso de revisar todo. Encontró un par de avisos sobre un ciudadano británico buscado en Egipto e hizo una mueca al ver sus fotos.
Era tan gordo y repulsivo que se alegró de no haber comido nada. Había pasado al siguiente artículo cuando el nombre le resonó en la mente. Con algo de miedo, dio vuelta el pergamino y lo leyó de nuevo, tratando de averiguar por qué el nombre le sonaba familiar. Lo buscaban por asesinato, intento de asesinato, robo. Era un criminal bastante peligroso, pero a ella no le interesaba mucho el DLE y normalmente no habría llamado su atención. Peter Pettigrew, ese nombre le sonaba familiar por alguna razón, pero ¿por qué? Entonces se dio cuenta de que tenía un alias. Peter Black. Black. Eika León se desplomó mientras ella miraba la imagen, sintiéndose como si la hubieran aturdido. Esto no podía ser posible. Estaba muerto. Era una de las víctimas de Sirius Black. Se quedó mirando la foto y el hombre parecía ciertamente mayor de la edad que debería haber tenido cuando murió. Esto tenía que ser un elaborado engaño, o tal vez una gigantesca coincidencia, podría haber habido alguien más con el mismo nombre, ¿verdad? Esto no solo podría afectar a su proyecto. Ella sabía que Cornelius también tenía mucho interés en el caso Black. Ya había habido preguntas sobre si Black había sido el guardián del secreto, algunas tonterías sobre que esto se revelara en el testamento de Potter. Ciertamente, si hubiera ocurrido algo así, el ministerio lo habría sabido antes, no, era una completa y absoluta tonterfa, y ahora esto. Ciertamente no necesitaban ninguna confusión añadida sobre si una de sus víctimas seguía viva de alguna manera. Incluso si esto era simplemente una especie de casualidad, tenía el deber de informar a Cornelius, pero si era un engaño, eso requería una acción inmediata. Se levantó tan rápido como pudo y corrió hacia la puerta de Cornelius tan rápido como sus cortas piernas se lo permitieron. Miró con enojo a su asistente mientras trataba de decirle algo y tocó la puerta y luego entró abruptamente, sosteniendo ya la carpeta en su mano mientras cerraba la puerta detrás de ella. Luego se detuvo sorprendida al ver lo desaliñado y asustado que se veía y cera o ceniza en su escritorio. Dolores. Tu proyecto es un completo desastre. Los dementores atacaron a Harry Potter y hubo testigos. Y me han inundado de lechuzas y algunas de ellas eran aulladoras. Hizo una pausa e hizo una mueca antes de continuar. Deberías haber escuchado la de McGonagall. También he escuchado de numerosas familias prominentes como Abbott, Selwyn, Bell, Smith, u Odie Greengrass. Dolores, esto es un completo desastre y tenemos que terminar con esto. ¿Aulladores? ¿Su asistente permitió que los aulladores lo alcanzaran? Deberían despedirla. Pero eso ya no tenía importancia. ¿Terminar con su proyecto? Absurdo. ¿Terminarlo de esa manera? Esto era un desastre para su carrera y tenía que intentar rescatar algo de los escombros. Había pensado que era un rumor, pero él había dicho testigos. Ellos. ¿Estaban todos sol? La mayoría. Las gradas debían estar repletas. Dolores, debemos enviar de vuelta a los dementores, quizás enviar algunos aurores. Parecía que su plan de desacreditar esto debía abandonarse, pero tal vez podría trabajar con la sugerencia de Cornelius, pero necesitaba un momento para pensar, pero mientras tanto, podría demostrar su valor con su reciente descubrimiento. Además, lo distraería y le daría un momento para pensar en cómo evitar que este revés la afectara. Tenemos otro problema, Cornelius. Mira lo que ha llegado gracias a la cooperación internacional. Dejó los dos carteles sobre Pettigrew en el escritorio frente a él y vio que los miraba preocupado, pero todavía no lo reconoció, así que continuó. Peter Pettigrew es una de las personas que se supone que Sirius Black mató, pero mira, aquí dice que ahora lo buscan en Egipto. Los ojos de Fudge se abrieron de par en par mientras susurraba con horror. ¿Ahora? Esto tiene que ser un engaño, o tal vez una coincidencia. Peter Pettigrew no es un nombre tan inusual, podría ser otra persona, pero estamos en un momento crítico y no podemos ignorarlo. Fudge susurró distraídamente. Crítico, mientras observaba los carteles, pero de repente se sentó y la miró frenéticamente. ¿Cooperación internacional? ¿Quién más ha visto esto? Eso no se le había ocurrido y rápidamente sacó la portada, donde estaba la lista de distribución interna y se la pasó sin comentarios por las pelotas de Merlín. Han copiado a Amelia en esto. Tenemos que detener esto. Tenemos que detener esto ahora mismo. Cornelius salió corriendo de detrás de su escritorio y Dolores lo siguió tan de cerca como pudo, como era su rutina habitual los lunes por la mañana. Amelia Bones había llegado temprano para terminar con la acumulación de documentos en su bandeja de entrada antes de que el resto de su trabajo comenzara a afectarla poco después de que llegaran todos los demás.
Nunca había esperado que le llegara una bomba con los documentos rutinarios enviados por el Departamento de Cooperación Mágica Internacional. Nunca había conocido oficialmente a Peter Pettigrew y difícilmente consideraría tratar de usar viejos recuerdos de Hogwarts o su vago recuerdo de una fotógrafa de él en el periódico para identificarlo. Se volvió hacia la caja de destierro que había sido una de sus primeras mejoras a la oficina cuando ascendió a su puesto actual y envió una nota al empleado de registros nocturnos que todavía estaría allí para enviarle el archivo de Sirius Black de inmediato. Ace sabía que no debía demorarse en cumplir con una de sus solicitudes, por lo que tuvo el archivo en sus manos solo minutos después. Su primera reacción cuando lo recibió fue que era ridículamente delgado. No podía ser todo lo que Tenfan sobre un prisionero tan importante. Él, dejando eso de lado por el momento, buscó en el archivo yo que necesitaba y después de comparar la foto del supuesto fallecido Peter Pettigrew con el nuevo cartel de búsqueda que tenía en la mano se convenció de que eran el mismo hombre. Primero, había tenido dudas personales a partir de sus observaciones sobre cómo se comportaban Sirius y James entre sí. Habían sido tan cercanos el uno con el otro que nunca había considerado emparejarlos con nadie más que no fuera él mismo. Luego estaba el testamento que establecía que Sirius no había sido el guardián del secreto y ahora, una de las personas que supuestamente había asesinado estaba viva y buscada en Egipto. Se le hundió el estómago al estar absolutamente convencida de que un hombre inocente había sido sometido a los horrores de Azkaban durante más de una década. Tendría que trabajar con Fudge para conseguir que cancelara su orden de besar a la vista o este error judicial se vería agravado por el asesinato de un hombre inocente. No quería que nadie en su departamento se sintiera culpable por esa acción, mucho menos ella misma. Tendría que preparar una presentación vigorosa para convencer al idiota descerebrado y excesivamente político que era su jefe. Entonces su mente pasó a otras posibles acciones que podía tomar ahora por su propia cuenta. Ya había hecho todo lo posible para socavar su orden de besar a Sirius en el acto. Entonces se preguntó, ¿podría enviarle una lechuza a Sirius? ¿Alguien había pensado en intentar eso? También necesitaba pensar en otros medios en caso de que eso fallara. Decidió intentar escribir primero, pero luego se dio cuenta de que no podía correr el riesgo de enviarlo desde su oficina. Tomaría un descanso para almorzar para ir a casa y enviarlo desde allí, pero primero tendría que escribirlo y, al decidir que no había mejor momento que el presente, sacó un pergamino y comenzó a escribir. El único otro elemento digno de mención era un informe del turno de noche sobre el incidente en el partido de Quidditch de Hogwarts. Lo miró con enojo mientras pensaba en el peligro innecesario al que su jefe idiota y su ridículo compañero habían sometido a un montón de niños inocentes con su estupidez, incluida su propia y preciosa sobrina que no le había enviado una lechuza de inmediato, y tomó nota de comentarlo con Susan. Sin embargo, todo esto se debía a la paranoia de Fudge sobre Black, que estaba segura de que Umbridge estaba alimentando y podría usar esto como parte de su presentación si pudiera lograr que el idiota escuchara. Por una vez contenta de haberse puesto al día con todo su trabajo de pergamino, estaba considerando la posibilidad de anotarse en la agenda de Fudge con una cita cuando escuchó un alboroto fuera de su puerta. Tenía una sala de silenciamiento unidireccional en su oficina para este tipo de eventualidades, por lo que estaba mentalmente preparada y tenía su varita en la mano, pero escondida detrás de su escritorio, cuando su puerta se abrió de golpe y una Fudge claramente nerviosa se acercó a su escritorio, toda manchada de rojo y casi sin aliento. Dejó que la funda de su varita la retrajera antes de poner ambas manos sobre el escritorio y mirar fijamente a Fudge mientras recuperaba el aliento. Entonces vio a Umbridge entrar detrás de él, manchada de gotas de sudor y aún más sin aliento que el ministro. Quería fruncir el ceño a la mujer, pero sabía cómo elegir sus batallas y la ignoró para continuar mirando a Fudge, que estaba empezando a recuperar algo de aplomo. Ella sonrió para sus adentros al ver que su mirada lo estaba poniendo nervioso, tal como pretendía. Tenía una reputación muy bien labrada de conocer los secretos de todos y, en realidad, sabía muchos de ellos. Solo deseaba tener pruebas de algunas de las cosas que estaba segura de que eran ciertas, podría limpiar mucha corrupción si tuviera pruebas sólidas. Las consecuencias de eso incluirían al propio ministro y ella había insinuado sutilmente que buscaría cualquier indicio de corrupción ante cualquiera y él había entendido el mensaje. Y podría fanfarronear, pero ella dudaba que alguna vez se atreviera a intentar despedirla, lo que le daba cierto margen de maniobra en cuanto a cómo seguir sus órdenes. Fudge se incorporó y se pasó una mano por el pelo despeinado en un intento de alisarlo, y trató de parecer digno cuando dijo:
Amelia, su voz se quebró un poco, por lo que tosió y comenzó de nuevo. Amelia, tenemos que llevar a los dementores de vuelta a Azkaban, no están funcionando y, en segundo lugar, no quiero escuchar ninguna tontería sobre que Peter Pettigrew está vivo. ¿Es algún tipo de coincidencia o un engaño absurdo? No toleraré este ataque a la reputación del ministerio. Oyó un ruido de disgusto que provenía de Umbridge, que todavía estaba tratando de recuperarse, al lado de su jefa. Miró rápidamente a Umbridge, quien tomó esa señal como señal para hablar y dijo pomposamente. Lo más importante, Amelia, es que debes enviar un equipo de aurores a Hogwarts para reemplazar a los dementores. Entrecerró los ojos y miró al subsecretario durante un momento, lo suficiente para que ella lo viera antes de volverse hacia Fudge y desplegar el cartel y una fotografa de Pettigrew del expediente frente al ministro. ¿Se refiere a ese hombre buscado en Egipto que se parece exactamente a un hombre supuestamente muerto? ¿Ese Peter Pettigrew? Ella tuvo que contener una sonrisa cuando Fudge miró 2 veces entre las 2 fotos. El parecido era tan bueno que ni siquiera él parecía poder discutirlo, aunque por la forma en que Umbridge se inclinó y miró las fotos con enojo, parecía que quería hacer precisamente eso. Ella permaneció en silencio mientras Fudge comenzaba a bramar. Es un engaño, una fotógrafa falsificada y alguien está tratando de interferir con el caso Black. Estoy segura de eso. Hombre estaba realmente buscando algo a lo que agarrarse y le costó un gran esfuerzo no poner los ojos en blanco. ¿Poniendo avisos en otro país? Desafortunadamente, mientras Fudge buscaba algo que decir, Umbridge decidió romper el silencio. No permitirás que se difunda ninguna información sobre esto, Amelia. La mujer tuvo el descaro de mirarla con enojo y de dirigirse a ella de manera informal otra vez, por lo que ella le devolvió la mirada hasta que vio un atisbo de duda en los ojos de Umbridge. Se volvió hacia Fudge después de haberle dicho lo que quería a su adulador y dijo: si eso es lo que quieres, estás en el departamento equivocado, ya que es Cooperación Internacional la que está distribuyendo los carteles, no yo. Cuanta más gente vea esto, más difícil será reprimirlo. Los ojos de Fudge se abrieron cómicamente mientras rápidamente se daba la vuelta y comenzaba a salir por la puerta diciendo: muy bien. Continúa. Umbridge parecía nerviosa cuando se dio vuelta para verlo irse, pero se volvió hacia ella, la señaló con un dedo tembloroso y dijo con severidad: ni una palabra, Amelia. Antes de que Amelia pudiera pensar en una respuesta adecuadamente cáustica, la fuente de su ira salió apresuradamente de la habitación, ya comenzando a resoplar nuevamente. Amelia la miró con enojo antes de usar su varita para cerrar la puerta y sentarse a pensar qué hacer. Ahora estaban lo suficientemente distraídos como para que ella fuera más libre de actuar por su cuenta, ya que ahora era obvio que acercarse a él sobre este tema sería una pérdida de tiempo. No tenía ningún uso para la arpía grosera que Fudge había elegido como su subsecretaria principal. Tenía que admitir que la mujer podía ser bastante astuta cuando se tomaba el tiempo de pensar las cosas y cultivaba bastante bien las fuentes de información. Sin embargo, al final era un peso ligero que solo obtenía su poder de Fudge. Dado que había intimidado a Fudge, no iba a escuchar a Umbridge, ni haría más que el mínimo de lo que el propio Fudge dijera a menos que estuviera de acuerdo con él. No veía ninguna ventaja en revelar abiertamente la información, pero encontraría una manera de hacerlo discretamente si decidía que era lo mejor. Realmente necesitaba hacer llegar esa carta a Sirius, coordinarse con él sería lo mejor, ya que no había forma de que ella fuera parte en el asesinato de un hombre inocente y, dada la evidencia actual, eso era exactamente lo que era Sirius. Hasta que viera pruebas de que era un traidor asesino, lo apoyaría y se aseguraría de que tuviera su día en la corte. Solo esperaba que no se hubiera convertido en un loco después de todos esos años en Azkaban. Ella consideró enviar a aurores a Hogwarts y, aunque a primera vista podría parecer un desperdicio de recursos, hubo algunos sucesos extraños allí y se preguntó por qué alguien había estado tras la heredera de Greengrass. Poner algún tipo de presencia temporal de aurores allí podría ser algo bueno. Decidió arreglar eso con Dumbledore ya que no podía ignorarlo. No necesitaba resistencia de él, pero a veces se preguntaba si estaban en desacuerdo, ya que el hombre siempre parecía estar tramando algo. Una cosa de la que estaba segura era que guardaba demasiados secretos. Por otro lado, no comprometería recursos innecesarios en esto. Por ejemplo, no tenía mucho sentido tener aurores allí cuando todos estaban ocupados con las clases. Eso dejaría los turnos de tarde y noche y solo necesitaría 2 equipos para esto. Decidió que sería un buen proyecto para Kingsley y su prometedor aprendiz de auror.
Previó futuros prometedores para ambos y esto podría ayudarlos a avanzar en sus carreras. Ya estaban en el turno de tarde, por lo que no sería necesario ningún cambio allí. Sabía que no habría escasez de voluntarios para algo diferente para el turno de noche, dejaría que el supervisor nocturno eligiera ese equipo. Pero primero tenía que enviar a esos dementores de vuelta a Azkaban, ya que nunca debieron haberse ido. Lo tomaría como su victoria del día y se ocuparía de las cosas relacionadas con Sirius a su manera. Sirius escuchó la alerta de su caja de destierro y dejó el Grimorío Black a un lado para ver qué había llegado. Vio su nombre escrito con una letra desconocida y se preguntó quién podría estar escribiéndole. Cuando le dio la vuelta y miró la parte de atrás, se sorprendió al reconocer que el sello de la familia Bones estaba impreso en la cera que sellaba el sobre. Sus ojos se agrandaron y revisó la caja nuevamente, pero no había ninguna nota de los goblins, así que ella debió haberla enviado sin ningún hechizo adjunto. Abrió el sobre con manos temblorosas, rápidamente comenzó a leerlo y luego tuvo que volver a leerlo para que la noticia se asimilara. Gritó de alegría, apretó el puño y bailó un pequeño baile que casi lo hizo caer al suelo de la euforía cuando se dio cuenta de que ella creía en su inocencia. Y por fin. Estaba especialmente contento de leer la postdata donde añadía que Fudge finalmente había admitido que los dementores no deberían estar cerca de la escuela. Dio un gran suspiro de alivio al pensar que Harry no tendría que enfrentarse a uno de esos monstruos otra vez. Finalmente, cuando recuperó el control, se dejó caer en su sillón y deseó poder compartir esta noticia con Sammy, pero aún faltaban más de 2 horas para que terminara su turno. Había alguien más a quien notificar, así que duplicó la carta y escribió una nota propia y la envió a la dirección personal del buzón de destierro de Quirrus. Su principal motivo para ejecutar su plan ahora era regresar a Azkaban, pero ahora tenían un aliado muy importante y él tenía la intención de aprovechar al máximo esta oportunidad. Atrapar a la rata en un futuro cercano todavía era incierto y probablemente deberían proceder con la siguiente fase de su plan ahora de todos modos. Remus Lupin siempre era uno de los primeros profesores en cenar, como era su costumbre, y ese día solo McGonagall estaba allí antes que él. Después de una breve mirada alrededor para ver qué estudiantes estaban presentes, se había acomodado y había comenzado a comer. Levantó la vista distraídamente cuando escuchó que se abrían las puertas y luego escuchó algunos murmullos de los pocos estudiantes presentes. Al principio, solo notó las túnicas de Auror y se dio cuenta de que los aurores de los que les había hablado Dumbledore habían llegado. Comenzó a mirar hacia abajo cuando de repente se dio cuenta de que también había visto cabello rosa. ¿Qué? ¿Uno de ellos era el primo de Sirius otra vez? Rápidamente desvió la mirada y confirmó su identidad y vio, para su sorpresa, que ella lo estaba mirando de nuevo. A él también lo habían sorprendido mirándolo, así que le sonrió para ser cortés, pero cuando bajó la mirada de nuevo, notó que sus mejillas habían adquirido un tinte rosado mientras ella le devolvía esa sonrisa tímidamente. Maldita sea. No había sido una simple broma por parte de Dumbledore, ella realmente se sentía atraída por él. Tuvo que resistir la tentación de mirar de nuevo para confirmarlo una vez más, ya que simplemente no le parecía posible. Suspiró internamente, todas las razones para que ella mantuviera la distancia con él todavía eran válidas. No se atrevió a hacer nada para alentarla y, de hecho, tendría que hacer todo lo posible para evitarla, así tal vez ella decidiría que no valía la pena la molestia de conocerlo. Su corazón se hundió cuando se dio cuenta de que era su turno de hacer algunas de las rondas vespertinas del día siguiente y que era cuando los aurores también estarían fuera. Tendría que hacer todo lo posible para evitarla. Esto iba a ser muy incómodo y definitivamente no se lo mencionaría a Canuto, sabía que solo lo molestarían nuevamente, los siguió con la vista periférica y se sintió aliviado cuando Minerva los sentó al final, cerca de Hagrid. Bien, no tendría que parecer grosero ignorándolos, ya que estaban lo suficientemente lejos como para hacer imposible la conversación. Aún tendría que estar alerta y evitarlos tanto como fuera posible. Al menos había una cosa buena sobre ser un hombre lobo, podría escucharlos y olerlos venir. Cornelius Fudge era un hombre nervioso y había estado esperando que se produjera el desastre desde que se produjo la debacle combinada de los dementores descontrolados y un hombre muerto buscado en otro país. Por lo tanto, no fue una sorpresa para él recibir una notificación de que se solicitaba una reunión especial de Luizengamot. No debería tratarse de Pettigrew, ya que esa historia todavía estaba en secreto hasta donde él sabía. Si se trataba de los dementores, bueno, eso ya estaba resuelto, así que todo lo que podían hacer era fanfarronear.
Entonces decidió ver quién lo había solicitado, con la esperanza de que pudiera revelar una pista del tema de la reunión y se sintió consternado por la cantidad de firmas. En lugar de encontrar algo de esperanza, se quedó aún más inseguro y preocupado. Era casi una mayoría, si no superior, de los miembros, por lo que quienquiera que estuviera detrás de esto ya tenía mucho apoyo. Sin embargo, tener tantos confirmantes generalmente significaba que habría rumores y hasta ahora no había escuchado nada, ni siquiera un susurro. Ese era un comportamiento muy poco característico de Luis Zengamote e implicaba una preparación cuidadosa por parte de quienquiera que estuviera impulsando esto. ¿Por qué serían tan herméticos? Aún así, tal vez podía discernir un patrón en quien firmaba que podría indicarle el tema probable. Mientras miraba la lista, se encontraba principalmente con los grises de Greendras y muchos de la facción de Dumbledore, además de muchos en los que el jefe de los brujos podía influir. Esa era una coalición poderosa, pero no podía discernir ningún patrón en el orden en que firmaban los nombres, pero entonces una rareza le llamó la atención. Selwyn. Una familia firmemente en la facción conservadora también había firmado. Golpeó su puño con frustración sobre su escritorio. Tenía que averiguar más, ya que una coalición tan amplia en el Uizengamot era peligrosa y tenía mucho miedo de un voto de censura. Con una sensación de creciente temor, su mente se le ocurrió un pensamiento verdaderamente horroroso. Tal vez solo le quedarán 3 días como ministro. Astoria se golpeó los labios con el dedo índice, lo tenía todo planeado. Iba a hacerle una broma a Goyle por maltratar a su mejor amiga, pensando que su patada a las joyas de la familia ya había compensado su agravio con Crabbe. Los dos bultos gordos y tontos eran muy predecibles, ya que se sentaban donde siempre lo hacían cuando Draco estaba fuera por una de sus detenciones dominicales. También tenían favoritos para elegir, así que ella también sabía cómo darle su pequeña sorpresa de Goyle. Había tenido que hacer mucho trabajo preparatorio para asegurarse de que todo saliera bien, pero si todo iba según lo previsto, todo lo que tendría que hacer hoy sería disfrutar del espectáculo. Probablemente sabía más sobre pociones que los dos juntos, así que decidir qué preparar para su broma había sido la única decisión difícil que había tenido que tomar durante todo el proceso. Una pequeña sonrisa burlona se dibujó en sus labios antes de que volviera a controlar sus rasgos. Primero, una poción solidificadora para hacer que un cupcake fuera casi indestructible y luego una solución adhesiva para que se adhiriera a cualquier cosa que lo tocara. El único aspecto en el que había necesitado ayuda era conseguir que Daphne le pusiera un hechizo repelente suave para que no se pegara a la bolsa en la que estaba, lo que le resultó un poco irritante ya que había tenido que confiarle sus planes a su hermana para que lo hiciera. Luego había convencido a una de las víctimas favoritas de Goyle para que la ayudara, un tímido compañero de primer año, cuya tarea era entregar los bienes. Lo mejor de todo era que Goyle intimidaría al chico para que le diera su retribución y, con suerte, no iría por después. Ella le había prometido algo de protección y cumplir su parte del trato. Ella se había sentado detrás del dúo de tontos mientras Jessica se sentaba a su izquierda en posición de distraer a Goyle por un momento. Ella quería que él pensara que era posible que alguien hubiera manipulado sus ganancias mal habidas, aunque ella no tenía necesidad de hacerlo ella misma. Su cómplice elegido finalmente entró, pero parecía demasiado nervioso y seguía mirando hacia Goyle. Ella ocultó un ceño fruncido y esperó que él no lo arruinara. No tenía por qué preocuparse, ya que Goyle reaccionó exactamente como siempre y se abalanzó sobre el de primer año. No podía ofrecer su interacción, pero parecía reacio a renunciar a su golosina, por lo que obviamente estaba actuando bastante bien. Se quedó quieta con la cara todavía apuntando hacia su libro abierto, pero en realidad lo estaba mirando. Parecía decidido a comerse su golosina robada de inmediato hasta que Jessica, con una sincronización perfecta, tosió fingiendo la palabra ladrón. Afortunadamente, Goyle dejó su golosina y realizó su habitual exhibición de amenazas, haciendo crujir los nudillos y entrecerrando los ojos de una manera que obviamente él pensó que era amenazante. Ella casi puso los ojos en blanco por lo predecible que era el idiota, pero pronto comenzó a perder interés en su postura cuando Jessica lo ignoró. Luego, sus ojos se desviaron y tuvo que reprimir un jadeo cuando Crabbe comenzó a mirar dentro de la bolsa. ¡No! No la agarres, idiota. Es para el otro idiota. Ella murmuraba improperios en esa cabeza y había comenzado a darse cuenta de que tal vez tendría que intentarlo de nuevo cuando Goyle se dio vuelta y vio a su amigo mirando su premio y agarró la bolsa. Luego señaló con un dedo gordo en dirección al ofensor y dijo: Gerolf, eso es mío. Consigue el tuyo.
Goyle agarró la bolsa con fuerza, miró con el ceño fruncido a su amigo mientras Crabe le devolvía la mirada. Esos dos idiotas se merecían el uno al otro, pero con un poco de suerte, Goyle pensaría que Crabe había saboteado sus ganancias mal habidas. Goyle metió la mano, sacó el gran pastelito, abrió la boca para comérselo delante de su supuesto amigo. Ella tuvo que reprimir una risa al ver la expresión de su rostro cuando finalmente se dio cuenta de que ahora estaba pegado al pastelito no solo con la mano, sino también con su boca abierta y estirada. Ella tuvo que taparse la boca para no reírse cuando Goyle comenzó a entrar en pánico y chilló, y gruñó a su ahora desconcertado compañero de fechorías. Pasaron unos momentos, pero Crabe finalmente se dio cuenta de que le habían hecho una broma a su amigo y comenzó a reír y a señalar a Goyle. Ahora los ruidos que provenían de Goyle eran más del tipo enojado, pero eso solo hizo que Crabe se riera más fuerte y comenzara a sujetarse los costados. Deseaba poder mostrar este recuerdo a los demás, pero no quería arriesgarse a la ira de su padre si no apreciaba su represalia, incluso si no la atrapaban. Tendría que decirle esto a Harry, ya que sabía que lo apreciaría, probablemente Daphne también, pero no estaba del todo segura de eso. Crabe todavía estaba histérico cuando Goyle logró levantarse y continuó haciendo ruidos de enojo indistintos hacia Crabe. Entonces sucedió algo que ella no esperaba cuando Goyle retiró su puño izquierdo y golpeó a su amigo completamente desprevenido. Sonó como si algo se hubiera roto y Crabe al instante aulló de dolor y enojo mientras se cubría la nariz ahora ensangrentada. Astoria sintió que su rostro palidecía ante este giro de los acontecimientos y apenas notó a un par de chicas mayores que corrían hacia los dormitorios. Crabe se levantó, con la sangre corriendo por su rostro hasta su barbilla y empujó a su amigo hacia atrás un par de pasos y casi hizo que Goyle perdiera el equilibrio lo suficiente como para caerse. Crabe le gruñó algo ininteligible a Goyle, quien claramente lo entendió y le respondió con ruidos de enojo. Mientras ella todavía estaba tratando de descifrar lo que estaban tratando de decirse, Crabe atacó de repente a Goyle. Como Goyle solo tenía una mano utilizable, Crabe la apartó fácilmente de su camino, lo tiró al suelo y comenzó a golpear la cara y la parte superior del cuerpo de su amigo con sus puños. Astoria se quedó sin palabras, y esto se había salido completamente de control. No había forma de que dejara que su padre se enterara de esto, aunque Harry todavía era una posibilidad. Miró a Jessica, que estaba contemplando el espectáculo con una mirada de creciente horror. Cuando finalmente miró a Astoria, Astoria hizo como si estuviera mirando su libro y su amiga captó la indirecta y ambas dieron la apariencia de estar fascinadas por sus libros. Ella tuvo que esforzarse para no hacer muecas mientras Crabe continuaba golpeando a Goyle. Fue un dulce alivio cuando uno de ellos, prefectos de séptimo año, entró y después de gritarles sin cambiar nada, finalmente los separó con un par de hechizos. En ese momento la reconoció como Selwyn y Daphne le había advertido sobre esa chica, así que hizo que su mirada en su libro fuera más intensa, no se atrevió a mirar más. Sophronia Selwyn estaba con su grupo habitual de amigos, recopilando información, tanteando sus lealtades. Solo una conversación normal para ella en realidad cuando un par de chicas de cuarto año irrumpieron con la historia de una pelea en la sala común. Ocultó su irritación por la interrupción y agradeció a las chicas antes de despedirlas. Incluso como simple prefecta tenía que hacer algo al respecto, pero si quería seguir siendo vista como una líder, también tenía que mantener el orden y la disciplina, así que se puso de pie, se enderezó la túnica con un movimiento de su varita, tenía una imagen que mantener y se apresuró a llegar a la sala común con el ceño fruncido y apenas había puesto un pie en la sala común cuando vio a Crabe tratando de golpear a alguien a través del suelo y se sorprendió al ver que era Goyle debajo de él cuando se acercó. Tanto para ellos como para sus amigos, y su ira aumentó al tener que imponer disciplina a estos dos idiotas una vez más. Con toda la dignidad que pudo reunir, les gritó que se detuvieran, pero cuando ninguno de los dos reaccionó, los golpeó a ambos con poderosos hechizos punzantes, y eso los hizo gritar y finalmente prestar atención. «Ustedes dos, idiotas, ¿no escucharon al profesor Snape? No necesitamos que sucedan más tonterías de este tipo, ni siquiera en la privacidad de nuestra propia casa. Levántense». Crabe se puso de pie primero y vio que tenía la nariz rota, pero cuando vio a Goyle, definitivamente se había elevado la peor parte, ya que su nariz no estaba mejor y parecía que también tendría un impresionante ojo morado junto con abrasiones visibles en su cara y cuello. Se preguntó por qué luchaba tanto y solo usaba su mano izquierda cuando notó que tenía algo pegado en su mano y su boca.
Confundida, mantuvo sus ojos pegados al gordo idiota hasta que finalmente se puso de pie, cuando vio lo que parecía una magdalena, lo cual no tenía sentido, a menos que esto era una broma, y como ella no creía que ninguno de estos idiotas tuviera la inteligencia para hacer algo así, miró rápidamente a su alrededor en busca de sospechosos que pudieran estar observando los resultados de sus maquinaciones. Al principio, nadie le llamó la atención, pero luego se dio cuenta de que Astoria Greengrass y Jessica Baggins estaban pero lo que las hizo sospechar es que no estaban juntas como de costumbre y estaban demasiado fascinadas por sus libros. Ella permaneció estoica mientras consideraba que la más pequeña de los Greengrass tenía un motivo y dado el negocio de su familia debía ser muy buena en pociones, por lo que era una muy buena sospechosa. Sin embargo, no tenía pruebas y no quería que la vieran como alguien en contra de la familia Greengrass, ya que esperaba algo de ellos pronto y estaba mucho más interesada en aprovechar una oportunidad mayor que en hacer cumplir la disciplina escolar. Además, admiraba el coraje de la joven y empezaba a simpatizar con ella. Por mucho que le gustara jugar con chicos, y admitía que tenían su utilidad, prefería jugar con chicas. Lástima que Astoria fuera demasiado joven. Cuando terminó de pensar, se dio cuenta de que ellos dos idiotas no se habían movido, seguían sangrando en el suelo y Goyle parecía tener un poco de dificultad para respirar. Su boca estaba casi llena por un pastelito todavía intacto y su nariz estaba hecha un desastre, sería mejor que se los vendara. Realmente le gustaría desfilar con ellos por esos pasillos hasta la enfermería para avergonzarlos, pero eso haría que Snape se enterara y entonces sería ella la que tendría que pagar el precio, no valía la pena. Tenían una futura curandera entre ellos, así que le permitió curarlos, pero hizo desaparecer la magdalena para liberar la boca y la mano de Goyle. Al menos el idiota tuvo la gentileza de mirarla con aprecio. Consideró brevemente darles un sermón mientras esperaban atención médica, pero decidió que ya había tenido suficiente de estos bultos inútiles y que probablemente no aprenderían nada de todos modos. Ustedes dos vayan a sus dormitorios ahora y yo enviaré a alguien para que los cure. Luego decidiremos cuánta detención adicional recibirán ustedes dos, idiotas. Eso hizo que Goyle intentara hablar, pero incluso sin la magdalena estaba lo suficientemente confundido como para que fuera más difícil de entender de lo habitual y señaló a Crabbe, pero ella no quiso saber nada de eso. Cállate. No me importa quién empezó, ambos pelearon, así que ambos serán castigados. Muévete. Ella les apuntó con su varita de nuevo y sus ojos se agrandaron y rápidamente se movieron para salir de la sala común. Luego buscó a alguien que había visto antes y dijo: Chambers, busca a tu hermana y dile que eche un vistazo a ese par de idiotas, ella es mejor curando que yo. Observó a la niña salir corriendo de la sala común antes de centrar su atención en el desastre que los idiotas le habían dejado. Hizo desaparecer la sangre, no quería dejar nada que pudiera enfadar a Snape, ya que este año estaba de mal humor casi constantemente y ella no quería lidiar con eso y ya tenía suficientes problemas con los estudiantes. Ni Madora Tonks se había mostrado ambivalente sobre su misión especial en Hogwarts cuando se enteró de ella por primera vez. El lado positivo era que volvería a ver Hogwarts y, bueno, tal vez también a ese lindo profesor de defensa contra las artes oscuras. Sin embargo, la misión parecía aburrida dado que Bones había admitido que era principalmente para el espectáculo, aunque se suponía que debían mantener los ojos abiertos. Quién sabe, tal vez tengan suerte con el caso que involucra a la heredera de Greengrass y era su caso, ya que habían sido los aurores enviados a la escena. Al menos los dementores ya se habían ido, no le habría gustado tener que pasar por las puertas con esos monstruos alrededor. Ahora estaba en su segundo día aquí y ese lindo profesor la estaba evitando como si hubiera tenido a Spattergroit o algo así. Inicialmente, él le había sonreído y ella había sentido un tonto aleteo en su abdomen, pero luego había mirado hacia otro lado. Ella estaba sentada lejos de él, pero había esperado una oportunidad de hablar con él, pero él había ido por el otro lado para irse. Ella había venido más temprano ese día para intentarlo de nuevo, pero él parecía decidido a evitarla y ella no podía entender por qué. Finalmente ve a un tipo interesante y él no quiere tener nada que ver con ella. Todo estaba empezando a jugar con su cabeza y comenzó a preguntarse si realmente había algo mal con ella, ya que parecía que su vida romántica había sido maldecida o algo así. Había imaginado que estar en Hogwarts sería agridulce, pero en ese momento parecía más amargo que dulce.
Apenas conocía a ninguno de los estudiantes y, aunque había sido agradable volver a ver a la profesora Sprout la noche anterior cuando se conocieron en una patrulla, se había dado cuenta de que no tenía mucho de qué hablar con su ex jefa de casa y profesora de herbología. Nada era lo mismo y ella ya no pertenecía allí. Por eso se encontró mirando el lago negro a través de una ventana del tercer piso, preguntándose qué le deparaba la vida. Al menos ella y Shaq habían acordado dividir Hogwarts de manera diferente cada noche para evitar que fuera demasiado repetitivo. Ella había usado hechizos para mejorar su vista y audición, por lo que nunca fue totalmente aburrido. Sin embargo, la única emoción hasta ahora había sido atrapar a una pareja en un armario de escobas, pero eso había sido antes del toque de queda. Había sido muy embarazoso para la pareja y al principio divertido para ella, pero luego su estado de ánimo volvió a decaer porque no tenía a nadie con quien esconderse en un armario de escobas. Ella acababa de escuchar un leve ruido de arrastre como si alguien más estuviera caminando, pero luego pareció que esa persona estaba tratando de evitarla. Inmediatamente lanzó un Revelio para determinar su ubicación con mayor exactitud. Eso no solo confirmó su sospecha, sino que también reveló su conocimiento de que la persona estaba allí y quienquiera que fuera, comenzó a acercarse lentamente hacia ella. Eso fue algo tranquilizador ya que, quienquiera que fuera no estaba tratando de huir. Podría ser solo algún estudiante después del toque de queda, pero aún así sería cautelosa. Mantuvo su varita lista y giró su cuerpo para ofrecer un objetivo más pequeño cuando vio una figura emerger de la penumbra en la distancia. Momentos después, vio que era un hombre adulto, probablemente uno de los profesores, pero ¿por qué alguien intentaría evitarla? O, tal vez era Snape y se dio cuenta de que podría arrepentirse de verificar quién era. Conocer a su antigua jefa de la casa Sprout la noche anterior había sido agradable, pero no tenía ningún deseo de hablar con Snape. Entonces, finalmente, pudo ver quién era cuando la persona estaba bajo una antorcha y allí estaba, el mismo hombre que había estado tratando de evitarla antes y había intentado hacerlo de nuevo. Debería sentirse despreciada, pero su corazón traidor había comenzado a latir más rápido, así que controló sus rasgos. Si él no quería tener nada que ver con ella, entonces no estaba lo suficientemente desesperada como para perseguirlo. Estaba bastante orgullosa de que su voz fuera tan firme cuando lo saludó. Buenas noches, profesor. Aparte de usted no he visto a nadie más fuera después del toque de queda. Buenas noches, Aurora Tonks. No he visto a nadie más desde el toque de queda, es una noche tranquila. Aunque habían hecho una pausa para hablar, iban en direcciones opuestas, así que ella le hizo un gesto con la cabeza y continuó su camino, y él inmediatamente hizo lo mismo. Cuando se cruzaron, ella sintió una punzada de arrepentimiento. ¿Y estaba haciendo algo mal? ¿Lo había ofendido de alguna manera y ni siquiera se había dado cuenta? Si era así, esta podría ser su única oportunidad de averiguar de qué se trataba. Antes de que pudiera pensar más, se detuvo y se dio la vuelta para mirarlo una vez más. ¿He hecho algo malo? Maldita sea. Su voz sonaba un poco insegura, tal vez incluso un poco infantil. Ya debería haber pasado esa etapa, pero aparentemente no. Sintió curiosidad cuando él se detuvo, se puso rígido y luego se dio vuelta lentamente para mirarla de nuevo y preguntó. ¿Perdón? No estoy seguro de lo que quieres decir. Él sonaba sincero y desconcertado y ella trató de ocultar un rubor porque no había sido muy clara. Para empeorar las cosas, tampoco estaba segura de cómo explicarse. Bueno, es solo que, he tratado de ser amigable pero me evitas como si pudieras contagiarte algo de mí o algo así. Ella gimió internamente. Esto era simplemente fantástico. Estaba causando una gran impresión mientras decía tonterías como esa. Sin embargo, él se había puesto rígido de nuevo como si ella hubiera dado en el blanco accidentalmente, pero entonces se le ocurrió la posible razón de su extraño comportamiento. Antes de que pudiera pensar qué decir, él había respondido. Él le dirigió una sonrisa un tanto triste. Te aseguro, Aurora Tonks, que no has hecho nada malo. No hay nada malo contigo en absoluto. Pareces ser una joven agradable y competente. Sé que el cuerpo de Aurores tiene estándares altos, así que ya has logrado algo en tu vida. Ella lo había observado atentamente y parecía completamente sincero, lo que solo aumentó su certeza de que su sospecha era correcta. Sin embargo, no sería bueno ser demasiado directa al respecto, y cómo sacarlo a relucir. Por ahora, podía devolverle el cumplido. Y sé que los estándares para un profesor de Hogwarts también son altos. Usted también ha logrado algo en su vida, profesora. Dudó un momento y luego agregó, mis amigos me llaman Tonks.
Ella había continuado observándolo con atención y estaba bastante segura de que él se había sentido halagado y avergonzado antes de responder. Gracias, luego su rostro adoptó una expresión ligeramente burlona mientras agregaba. Supongo que no te gusta tu primer nombre, ¿y no? Ella lo miró con los ojos entrecerrados, pero los suavizó con una leve sonrisa. La gente ha sido maldecida por usar ese nombre conmigo con demasiada frecuencia y algunos padres deberían pensar más antes de ponerle nombre a sus hijos. Entonces, ¿cómo te llaman tus amigos? Parecía incómodo pero le respondió de todos modos. Remus o Mooni, cualquiera de los dos. Creo que te interesaría más ser amigo de alguien más cercano a tu edad, no tengo ningún límite en cuanto a amistades, creo que cuanto más, mejor. ¿Tú no? Ella podía ver en su expresión que su declaración no había cambiado nada, por lo que la diferencia de edad no era el problema, estaba un poco más segura de que su suposición era correcta. Supongo que eso tiene sentido. Parecía y sonaba bastante inseguro y no era precisamente un respaldo rotundo a su punto de vista, pero al menos era algo comprensivo, así que podía trabajar con eso. Todavía no quería ser franca, pero tenía que plantear su mejor conjetura sobre cuál era el problema de alguna manera, aunque eso revelaría que lo había investigado. El ministerio tiene un archivo sobre ti. Creo que es una tontería que señalen a una persona como una probable criatura oscura porque lo que le sucede a una persona no la define, son sus elecciones. He tenido que soportar algunas de esas tonterías, apuesto a que pensaste que me teñí el pelo, luego, deseó que su cabello se volviera de un rojo brillante y creciera un poco más, solo para maximizar el efecto. Tuvo un efecto, sí, sus ojos no solo se abrieron, sino que casi dio un paso atrás. Eso dolió por un momento, y realmente reaccionaría negativamente ante ella solo por una habilidad inusual. ¿Lo había juzgado mal? Él la miró parpadeando por unos momentos y pareció que estaba procesando lo que ella acababa de revelar y ella se encontró conteniendo la respiración esperando su reacción. Volvió a respirar cuando una pequeña sonrisa apareció en su rostro, sonaba sorprendido y una pequeña cantidad de intriga coloreó su voz cuando preguntó, ¿eres un metamorfómago? No pudo evitar sentir una punzada de incomodidad. ¿No se iba a convertir en uno de esos tipos? Yo sí. Trató de controlar sus rasgos de nuevo mientras respondía. Sí, ahora su mirada se tornó mucho más seria y ¿sabes que soy un hombre lobo? Ah, él estaba tan preocupado por la aceptación como ella y ella sabía en el fondo que su forma de ser especial tenía connotaciones mucho peores que la suya. Se sintió un poco avergonzada por estar tan preocupada por su reacción hacia ella cuando él tenía muchas más razones para estar ansioso por su reacción hacia él. No me importa en absoluto. ¿Tienes acceso a la poción matalobos? Parecía muy aliviado cuando respondió. Sí, el profesor Snape ha tenido la amabilidad de proporcionarme esa poción todos los meses desde que llegué aquí. Una tristeza cruzó su rostro y estudió el suelo mientras continuaba. Normalmente, no puedo pagarla. Ella tuvo dos reacciones muy diferentes ante eso. En primer lugar, Snape y amabilidad en la misma oración. No había visto señales de compasión en el hombre en los 7 años que había estado bajo su instrucción, tal vez Remus era simplemente así de optimista con su visión de las personas. La otra reacción fue compasión, ella sabía cuánto hilo discriminar Fan no podía evitar preguntarse cuánto podría estar luchando para ganarse la vida. Él era alto por lo que ella solo tuvo que agacharse un poco antes de inclinar su propio rostro para poder mirarlo a los ojos, le dio una sonrisa alentadora y preguntó. Entonces, amigos. Ei se enderezó permitiéndole a ella hacer lo mismo, le dio una sonrisa que le derritió el corazón y extendió su mano mientras decía. Amigos, tuvo que contener el rubor mientras le estrechaba la mano y trataba de darle una sonrisa mucho más amplia y amistosa. Cuando terminaron, él empezó a parecer más serio y ella se preguntó qué vendría después. No pude evitar notar cierta ansiedad cuando me revelaste tu habilidad. ¿La gente realmente te ha causado problemas por tu don? Sintió que se le humedecían los ojos ligeramente. Era cada vez más difícil resistirse a ese tipo. Tenía tanta compasión por los demás a pesar de sus propios problemas. ¿O podría ser que fuera compasivo debido a sus problemas? Dejó ese pensamiento a un lado para considerarlo más adelante. Este momento era demasiado importante, unos pocos. La mayoría de los chicos me interesan, pero me interesa más cómo me puedo parecer que quién soy. Hizo una mueca y sugirió. Creo que necesitas conocer una mejor clase de mago. Estuvo a punto de soltar a cabo de hacerlo, pero de alguna manera logró mantenerlo como un pensamiento.
No quería correr el riesgo de asustar a alguien que podía empatizar tan fácilmente con sus problemas, así que le sonrió ampliamente, hizo un gesto hacia las escaleras y dijo: creo que entre los dos hemos cubierto este piso. ¿Subimos un piso y continuamos? Era un poco difícil decirlo a la luz de la linterna, pero estaba bastante segura de que él era el que se sonrojó esta vez, pero él aceptó de inmediato y cuando ella se acercó a él mientras caminaban, lo tomó del brazo y sonrió mientras lo miraba coquetamente. Definitivamente se estaba sonrojando ahora y, a pesar de la rigidez momentánea, aceptó la situación bastante bien. Decidió mantener el coqueteo a un nivel más sutil por ahora, lo relajaría tarde o temprano. Dolores Umbridge se sentó en su escritorio, derrotada. Los últimos 3 días habían sido como una tortura para ella, ya que estaba atrapada en su propio infierno en la Tierra. A pesar de todos sus esfuerzos y de haber utilizado todos sus contactos, todavía no tenía una idea clara de lo que Greengrass y Dumbledore tramaban con su solicitud de reunión para el Wizengamot. Le enfureció que esos dos nombres aparecieran una y otra vez en su investigación, pero eso fue todo lo que consiguió a pesar de toda su investigación. Los pocos contactos que hablaron con ella solo le dijeron que habían firmado porque era una cuestión de justicia y que no parecían saber nada más que eso. Pensó que eran unos malditos idiotas por dejarse usar tan fácilmente, aunque tenía que admitir que también podrían serle útiles a ella. Estaba furiosa consigo misma por no haberse dado cuenta antes de que esos dos estaban confabulados cuando los había visto juntos en el andén del tren. Al menos así podría haber estado mejor preparada para su ataque y estaba bastante segura de que esto era un ataque. Prácticamente podía olerlo. Como ya había hablado con Cornelius, su mejor suposición era que se trataba del fiasco con los dementores y, aunque todavía le molestaba admitir la derrota de esa manera, tenía que admitir que el daño probable de su ataque se reducía por el hecho de que los dementores ya se habían ido. Puede que tengan su día en el centro de atención, pero ella se aseguraría de contraatacar, habían elegido provocar a la mujer equivocada. Se movió con tristeza en su asiento, que por lo general era cómodo. Había hecho todo lo que podía, en menos de una hora sabrían qué tramaban esos dos. Miró con el ceño fruncido su bandeja de entrada descuidada y se preguntó si tendría tiempo de reducir algo de la pila cuando llegó un memorando que se depositó en la parte superior de la pila. Comenzó a contemplar la posibilidad de volver a hablar con Cornelius para ver si había aprendido algo nuevo antes de que se fueran juntos a las cámaras del Wizengamot para presentar un frente unido. Cuando notó que el memorando brillaba con urgencia suspiró y lo abrió para ver una nota de uno de sus contactos, pero lo único que decía era lee al profeta, no se había molestado en mirarlo todavía, así que lo localizó en su escritorio y se quedó sin aliento cuando vio el titular. Se busca hombre muerto. La foto grande y mágica de un Peter Pettigrew mayor significaba que ni siquiera necesitaba leer el artículo para saber que la mala noticia se había difundido y ella perdió los estribos, alguien había hablado. Echó un vistazo al artículo y se dio cuenta de que tenían la historia completa de cómo Peter Pettigrew era buscado actualmente tanto por las autoridades mugles como por las mágicas en Egipto. Incluso sacaron a relucir la historia anterior sobre la revelación en el testamento de Potter y volvieron a cuestionar la culpabilidad de Sirius Black. No había nada más que evidencia circunstancial contenida en el artículo, pero maldita sea, ¿y qué más podría salir mal? Ella se encargaría de que Bones perdiera su carrera por esto. Luego se recostó un poco en su silla para pensar que necesitaría alguna evidencia antes de intentarlo. Bones era una mujer bastante formidable y había una mínima posibilidad de que cayera fácilmente. Entonces otro pensamiento la golpeó como un mazazo en la cara. ¿Por qué Cuce no se había puesto en contacto con ella? Él sabía que no debía publicar algo así sin consultarle primero. Apretó los dientes y deseó poder ir allí en ese momento para darle una buena paliza al hombre, pero ahora no había tiempo para eso. Entonces, una comprensión más inmediata casi la dejó sin aliento. ¿Podría ser esta reunión sobre Black? El momento no podía ser una coincidencia, alguien debía haber querido que esta historia saliera hoy. Agarró el periódico y corrió lo más rápido que pudo a la oficina de Cornelius. Quirus Greengrass se mostró cautelosamente optimista mientras se acercaba a su asiento designado en la cámara de Wizengamot. Había visto personalmente a todos los miembros de su facción y a casi todos los demás que habían firmado la solicitud para la reunión. No podía estar seguro de que todos lo apoyarían una vez que comenzaran, ya que la mayoría de ellos no sabían el tema exacto que iba a plantear.
Había trabajado duro en su discurso de apertura y había consultado con todos los que sabían lo que vendría después, pero, aún así, ¿quién sabía qué podría pasar una vez que se abriera la sesión? Sin embargo, lo más alentador fue que muchas de las conversaciones que había logrado escuchar eran sobre el titular de El Profeta de hoy. Si sus conversaciones eran una señal, esta última revelación ciertamente estableció un tono alentador antes de la reunión. Sin embargo, todavía tenía una pesadez en el estómago y, sin importar cuánto lo intentara, no podía ignorar el hecho de que estaba muy preocupado por lo que Sirius planeaba hacer al comienzo de la reunión. Para demostrar que el sombrero seleccionador tenía razón al ponerlo en Gryffindor, Sirius se lo estaba jugando todo y asumiendo un riesgo enorme. O fracasarían espectacularmente de inmediato o darían el tono para una victoria completa, ya que no veía un punto medio. Se obligó a mantener las manos a los costados en lugar de tratar de aliviar el dolor de cabeza por tensión que podía sentir que comenzaba a florecer en sus sienes. Tuvo que admitir que también tomaría riesgos por el bien de su familia si fuera necesario y, de hecho, hoy tomaría uno, aunque palideciera en alcance ante el truco que Sirius planeaba hacer. Iba a ser todo o nada y solo podía esperar por el bien de todos que fuera el todo en lugar de la nada. Como era su costumbre en estas cámaras, estaba en trance de oclumancia cuando estaba a punto de sentarse, vio a alguien muy inesperado acercándose y permaneciendo de pie, rápidamente puso su trance al máximo. Este hombre puede que no sea su suegro, pero estaba lo suficientemente cerca como para hacerlo sentir siempre como un niño nervioso de nuevo. También esperaba que se viera la mitad de distinguido que este hombre cuando tenía esa edad. El hombre era muy grande pero no gordo, tenía evidencias de la edad pero aún parecía en forma y listo para cualquier cosa y, además de todo eso, tenía una apariencia que atraería miradas de admiración. Definitivamente era del tipo que se destacaba incluso entre la multitud. Se inclinó al mismo tiempo que el hombre al que estaba saludando y tuvo que obligarse a sí mismo a usar el grado de reverencia para iguales, ya que una pequeña parte de él sentía que debía inclinarse aún más. Habló primero. Qué placer inesperado encontrarte aquí, Lord Lannister, es bueno verlo a usted también, Lord Greengrass. Mi sobrina nieta me ha mantenido informada de ciertos acontecimientos y estoy aquí para apoyarlo en lo que haga hoy. Las palabras eran alentadoras, pero el hombre mayor lo sorprendió y fue más allá y le dio un breve abrazo, como si fuera un querido amigo. Cuando el hombre se apartó, pudo ver en sus ojos que no se trataba de una decisión tomada en el momento, sino de un movimiento muy calculado por parte de un jugador experimentado en el gran juego. Con un solo gesto, Lord Lannister demostró que no solo estaba allí para dar su voto en su apoyo, sino que estaba enviando una señal a cualquiera lo suficientemente alerta como para verlo. La casa Greengrass contaba con el apoyo total de la casa Lannister. No era poca cosa, aunque la casa Lannister rara vez participaba en las reuniones de Luizengamot, prefiriendo asignar su poder a otras casas con intereses similares, su casa todavía tenía un peso significativo entre muchos de los miembros. Nunca le miró los dientes a un hipogrifo regalado, inclinó la cabeza y simplemente dijo: «Gracias, señor, su apoyo es gratamente recibido». Además, Sirius necesitaba todos los votos que pudiera conseguir o sus planes podrían acabar en ruinas humeantes a sus pies. Amelia Bones había asumido muchos riesgos en su vida, y cómo no iba a hacerlo si su carrera hubiera sido así. Pero el que estaba asumiendo hoy era, con diferencia, el mayor. Ahora estaba en juego mucho más que su propia vida. Esto tenía el potencial no solo de arruinar su vida junto con la de muchas otras personas, sino que incluso podía dañar su casa. Si esto salía mal, se preguntaba si Susan podría perdonarla alguna vez y si podría haber puesto más medidas de seguridad para asegurarse de que estuviera bien atendida si ocurría lo peor. Su reunión secreta con Lord Greengrass y Lord Black había fortalecido su determinación y la había llevado directamente a lo que estaba haciendo hoy. Todavía le resultaba difícil creer que el joven Auror al que había estado ordenando durante el entrenamiento y luego en el trabajo fuera ahora Lord Black y una fuerza que incluso ella, como directora del DMLE, tendría que respetar. También le resultaba difícil creer el riesgo que iba a correr ese día. Ciertamente no podía acusarlo de falta de coraje, sentido común y buen juicio tal vez, pero ciertamente no de coraje. Como siempre, centró sus pensamientos en el principio rector que había seguido a lo largo de su carrera e incluso de su vida: la justicia. Sabía que nunca sería perfecta, pero siempre se esforzaría por lograr la mejor versión de justicia posible. Por esa razón, cuando fuera necesario, arriesgaría todo y estaría al lado de un hombre inocente o de una víctima que buscara justicia y se arriesgaría contra todas y cada una de las fuerzas que se alzaran contra ellos.
Hoy, solo estaría al lado de Sirius metafóricamente, ya que esperaba ser la fiscal en este juicio, un juicio que la mayoría de los miembros del Wizengamot no sabían que estaba a punto de ocurrir. Por supuesto, el procedimiento adecuado dictaría que se recusara de ser la fiscal de este caso, pero se resistía a permitirle a la suerte más favores de los necesarios dado que al hombre ya se le había negado la justicia. No iba a quedarse en el buen camino. Además, había visto que el procedimiento adecuado había dado lugar a demasiados errores judiciales de todos modos, podía hacer más por este caso desde dentro que desde fuera. Así que, independientemente de eso, procesaría este caso hasta obtener el resultado correcto, pero no es el resultado que normalmente busca un fiscal. Estaba mirando el pergamino que había sobre su escritorio, pero no lo veía realmente, ya que estaba esperando a que los aurores que había elegido entraran en su despacho. Estaba cansada de esperar y preocuparse y solo quería que esto terminara de una forma u otra. Esta sería una reunión informativa que sorprendería incluso al auror más veterano y tal vez incluso pondría a prueba su determinación y su respeto por ella. Sin embargo, esta sería la prueba más pequeña del día, porque había otras mucho más importantes por venir. Se puso alerta cuando los escuchó llegar y, cuando hilamaron, les dijo que entrarán en su oficina. El primero en entrar fue Proudfoot, el antiguo aprendiz de Shacklebolt y un joven auror prometedor. Luego entró Tonks, la aprendiz actual a sus órdenes y, finalmente, el propio Shacklebolt, que cerró la puerta en silencio. Al mirarlos con orgullo, sintió que podía contar con estos tres implícitamente y pensó que pronto sabría si su fe estaba fuera de lugar. Invocó las protecciones de privacidad de su oficina antes de comenzar a hablar. Tengo un proyecto muy inusual para ustedes tres hoy, van a ser el equipo de seguridad durante una reunión extraordinaria del Wizengamot. Vio que la curiosidad emergía en todos sus rostros, como la mayoría de los magos y brujas, y especialmente aquellos que trabajaban para el ministerio, debían estar al tanto de los rumores sobre la misteriosa reunión que iba a ocurrir hoy. Vio signos de emoción en los dos aurores más jóvenes, obviamente complácidos de ser elegidos para esta tarea, mientras que Shacklebolt mostró una ligera perplejidad, por lo que parecía que era consciente de lo extraño que era. Normalmente, esta tarea rotaba entre los aurores de mayor antigüedad, que ella eligiera a individuos específicos era inusual, especialmente cuando uno de ellos incluía a un aprendiz. Como es habitual, una de las tareas es mantener el orden durante la reunión y espero que hoy haya algo de emoción, así que es posible que tenga que hacer precisamente eso. Sin embargo, tenga en cuenta que la mayoría, si no todos, los lores políticamente poderosos estarán allí hoy, así que utilice la mínima fuerza adecuada a la situación. Por otro lado, su tarea prioritaria será proteger a alguien y garantizar su seguridad, ya que va a hacer algo legal pero arriesgado y quiero enfatizar que se merece la oportunidad de que se haga justicia. Ella vio que la emoción se transformaba en preocupación y los dos aurores más jóvenes miraron a Shaq en busca de orientación, quien mantuvo una actitud estoica pero atenta, por lo que, siguiendo su ejemplo, parecieron tranquilizarse. Ella siempre puede contar con Shaq y estaba muy contenta de tenerlo en su cuerpo. Hoy habrá un juicio y al hombre que será juzgado se le ha negado la justicia y se entregará en breve. Depende de nosotros asegurarnos de que tenga su oportunidad, como se le ha negado durante mucho tiempo. Vio que la perplejidad volvía a sus rostros, así que después de comprobar rápidamente la hora, decidió que era el momento de dar una pista. Tonks, estás aquí porque eres pariente del acusado Proudfoot. Miró a Tonks confundida y ella también parecía estupefacta y pasaron unos segundos hasta que Amelia vio el momento en que Tonks se dio cuenta de quién debía ser. Su rostro atónito era casi cómico, pero prolongar esto más no le haría ningún bien a nadie y también se estaba acercando la hora de que se fueran. Es hora de revelarte, Sirius. Sus ojos se dirigieron a Proudfoot, cuya mano se había crispado, pero no pasó nada más que eso mientras los tres miraban con distintos grados de asombro al hombre que había aparecido detrás de ella. Escuchó la voz burlona de Sirius cuando dijo, «Es bueno verte de nuevo, primo». La boca de Tonks se abrió y se cerró varias veces sin que saliera ningún sonido perceptible hasta que finalmente comenzó a sonreír y luego se echó a reír. Eso le valió una mirada molesta de Proudfoot y una indulgente de su oficial de entrenamiento. Cuando Tonks se recuperó, dijo, «He escuchado historias de tus bromas, prima, pero esta podría ser la mejor de todas». Entonces, ¿tu madre tiene razón? ¿Eres inocente? No diría que soy inocente, pero definitivamente no soy culpable.
Su voz burlona estaba empezando a molestar a Amelia, dado lo tensa que estaba, pero antes de que pudiera volverse para reprenderlo, él continuó de una manera mucho más seria. Fui muy estúpido en ese entonces y todavía me siento culpable por el papel que jugué al tenderle una trampa a su traidor para que hiciera lo que hizo. Sin embargo, nunca traicioné a los Potter y no maté a ningún mugle, aunque desearía poder atribuirme el mérito de matar a Pettigrew. Amelia sacudió la cabeza y se giró para mirar fijamente a Sirius. No digas nada de eso sobre Pettigrew durante la reunión. No querrás que crean que eres un asesino o que tienes el potencial para serlo. Él le devolvió la mirada con la solemnidad adecuada y dijo: sé lo que está en juego aquí y créame, tendré cuidado con lo que diga durante el juicio. Tengo mucho por lo que vivir, mucho que quiero lograr y sé lo importante que es esto. Ella le dirigió una mirada escrutadora y recibió un breve asentimiento de su parte indicando que estaba listo, así que ahora que todo se había calmado, ella describió el plan para llevarlos a todos a las cámaras y lo que sucedería al comienzo de la reunión, o al menos lo que esperaba que sucediera. Después de hacer una pausa y preguntar si tenían alguna pregunta, vio a los aurores poniendo sus caras de juego y estaban listos para comenzar, lo que incluyó a Sirius desilusionándose nuevamente. Estaba complacida de que su disciplina evitara que los tres aurores se preguntaran por qué el acusado tenía una varita, ya que ese ciertamente no era el protocolo normal. Viajaron juntos como estaba planeado, con Amelia a la cabeza, Proudfoot y Shacklebolt un poco atrás y a los lados, Tonks detrás y con Sirius en el medio. Todos deberían estar demasiado ocupados observando al director del DMLE y a los aurores como para notar cualquier destello de movimiento que pudiera delatar la forma desilusionada de Sirius. Después de entrar en la cámara, Shacklebolt y Proudfoot se separaron para pararse cerca de la pared frontal y se suponía que Sirius permanecería cerca de su prima mientras la directora Bones procedía a su asiento normal. Ella no miró hacia atrás, en cambio esperaba que el valiente tonto al menos se apegara al plan inicial. Amelia se sintió satisfecha al notar que su entrada solo había suscitado unas cuantas miradas desinteresadas. Los miembros que ya estaban allí estaban demasiado ocupados hablando entre ellos en pequeños grupos, ya sea conspirando, poniéndose al día con amigos o tratando de averiguar qué diablos estaba pasando. Escondió una sonrisa burlona porque sabía que casi ninguno de ellos tenía idea de lo que sucedería hoy, ni siquiera la mayoría de los que habían firmado el mandato para convocar la reunión. Echó un vistazo subrepticio a la pared que rodeaba a Tonks y vio que Sirius estaba quieto y aparentemente bien escondido. Muy pocos lo sabían, pero su monóculo era para ese propósito, no tenía nada que ver con su vista, sino con el encantamiento que penetra los hechizos de desilusionamiento y las capas de invisibilidad, muy parecido al ojo artificial de Moody. Luego trató de relajarse mientras observaba el resto de la cámara y descubrió que lo único extraño que le llamó la atención fue que Lord Lannister había hecho una aparición poco frecuente y se preguntó si eso sería un buen o mal augurio para Lord Black. Unos segundos después, recordó que Kyrus se había casado con una Lannister, por lo que potencialmente pensó que podría ser algo bueno. Se puso más alerta cuando aparecieron Fudge y su adulador. Él se ve pálido y nervioso mientras que Umbridge parecía querer morderse las uñas y luego hechizar a alguien y Umbridge le dirigió una mirada mordaz antes de darse la vuelta y sentarse. Fudge tenía buenas razones para verse nervioso, pero parecía que Umbridge sospechaba de ella. Comenzó a preguntarse si sería lo suficientemente tonta como para acusarla durante una sesión de Luizengamot. Si era así, tenía plena fe en sus habilidades para asegurarse de que todo saliera mal para la exasperante arpía. Como era su estilo, el jefe brujo hizo su aparición justo a tiempo y, aunque lo hizo de manera sutil, sus ojos se cruzaron por un momento y a ella le pareció que sus ojos brillaban incluso más de lo normal durante una fracción de segundo. Algún día, tendría que averiguar cómo hacía eso el viejo bastardo, pero no le daría la satisfacción de preguntar. Parecía que todas las piezas estaban en juego y ahora era casi la hora del espectáculo. Mientras la campana del ministerio sonaba suavemente de fondo, le hizo una señal a Shacklebolt para que cerrara y trabara las puertas. Un momento después, escuchó a Dumbledore anunciar: declaro abierta esta reunión extraordinaria del Pleno de Luizengamot. Como Lord Principal en la orden del día, Lord Greengrass tiene la palabra para explicar por qué se convocó esta reunión. Ella se sentó en silencio y no se dio la vuelta cuando Kyrus comenzó su discurso. Le agradezco, jefe brujo. Miembros de Luizengamot, he convocado esta reunión para corregir una injusticia que debió haberse cometido hace mucho tiempo. Ace, señor de la noble y más antigua casa, ha sido arrojado a Azkaban sin juicio.
Ciertamente no se andaba con rodeos y obtuvo la reacción que esperaban, así que tuvo que mirar atrás y evaluar de dónde venía la mayor parte de la reacción. Vio la reacción más fuerte, por supuesto, de los niveles superiores donde se sentaban los señores de un rango nobiliario similar. Naturalmente, reaccionarían con más fuerza ante cualquier sugerencia de que se violaran sus derechos, pero la inquietud era universal. Eso y la confusión, por supuesto, ya que casi ninguno de ellos sabía de qué señor estaba hablando. Cuando el alboroto general se calmó lo suficiente como para que se escucharan los gritos de ¿quién? Kirus continuó y se callaron de inmediato. Volvió su atención a Fudge y Umbridge, curiosa por ver cuáles serían sus reacciones a lo que Kirus diría a continuación. Estoy hablando, por supuesto, de Lord Black. El alboroto comenzó de nuevo, pero con mayor fervor, y mientras Fudge se unía, ella fingió ajustar su monóculo, lo que fue la señal para que Sirius aprovechara su oportunidad. Sirius apareció de repente cerca de su prima cuando el hechizo desilusionador terminó, pero había tanta confusión y ruido en ese momento que no estaba segura de que alguien excepto sus aurores y ella misma estuvieran al tanto del hecho. Aprovechando la confusión de la multitud, Sirius dio un paso adelante, levantó su varita en alto y gritó con una voz mágicamente mejorada. Juro por mi vida y mi magia que soy el señor Black, así sea. Su momento fue excelente, ya que los señores y los invitados apenas se estaban dando cuenta de él y de lo que había dicho. Envió una ráfaga de magia a través de la habitación, demostrando que todavía tenía su magia, y una cantidad impresionante de ella también. Y la pieza de resistencia fue el anillo de la familia Black que brillaba en su mano levantada. En ese momento de silencio, mientras todos intentaban asimilar lo que acababa de suceder, ella se levantó con su varita en alto, la encendió y gritó en afirmación. Lord Black. El nudo en su estómago se aflojó por primera vez desde que se vio envuelta en este plan y se sintió muy gratificada de que su voz no fuera la única que había respondido, y más aún cuando cada vez más personas comenzaron a gritar. Lord Black. Se tomó un momento para mirar a su alrededor y vio varitas encendidas prácticamente por todas partes. Estaba muy claro que la mayoría se unía a esta antigua ceremonia. Sirius había asumido un riesgo mayor que ella, pero potencialmente el paso más importante acababa de completarse. Ahora tenían una oportunidad mejor que la mitad, pero tenían que mantener el impulso.